Muy buenos días, mi nombre es Sergio Tobar Hernández, soy estudiante de Ingeniería Agronómica de la Universidad de Los Llanos. Bueno, en el presente video voy a presentar un análisis del artículo Distribution of Phosphorus Fraction in a Brazilian Oxisol under Different Tillage Systems. Bueno, este título que nos quiere decir, la distribución de las fracciones de fósforo en un oxisol brasilero bajo diferentes sistemas de labranza. En cuanto al resumen del estudio, tenemos que este se ubicó en un campo en el estado de Río Grande do Sul. Este campo presentaba una rotación de cebada soya, lino soya y avena soya. En cuanto a la cebada, lino y avena, estos son cultivos de invierno y la soya es un cultivo de verano. En esta zona se caracteriza porque en invierno hay una precipitación de 925 milímetros y una temperatura de 14.5 grados Celsius. En cuanto al verano, tenemos una precipitación de 835 milímetros y una temperatura de 20.4 grados Celsius. Bueno, en el estudio se plantearon tres tratamientos. Como tratamiento 1 tenemos la labranza convencional, que era la labranza que se lleva realizando en esta zona a lo largo del tiempo, la cual consiste en el uso de discos de arado a una profundidad de 18 a 20 centímetros, lo cual da casi la vuelta total al suelo, y luego de esto se utiliza como labranza secundaria dos pases de rastrillo de 7 a 10 centímetros de profundidad. En cuanto al tratamiento 2 tenemos la labranza mínima, la cual consiste en el uso de un cincel a una profundidad de 18 a 20 centímetros y un pase de rastrillo de 7 a 10 centímetros de profundidad. Cabe destacar que esta labranza se da una vuelta al suelo, pero no es total, es decir, una vuelta media y la incorporación de residuos es media. En cuanto al tratamiento 3 tenemos la labranza cero, que es simplemente la siembra del cultivo sobre los residuos. Bueno, como resultado general del estudio, ellos obtuvieron que después de los 5 años, la labranza cero y la labranza mínima incrementaron en un 15% el contenido de fósforo en comparación con la labranza convencional. Cabe destacar que en cuanto a los resultados, estos se van a analizar más adelante. En cuanto a la justificación del estudio, tenemos que ellos se basan en la problemática de que la labranza que se ha ido manejando en la zona ha destruido y degradado el suelo, disminuyendo el fósforo disponible en él. En consecuencia, los rendimientos y la productividad de estos suelos han disminuido. ¿Por qué se ha de solucionar este problema? Se necesita encontrar una práctica de manejo que nos ayude a aumentar o mantener el fósforo disponible en el suelo para que de esta manera se pueda mantener o mejorar las producciones anuales. Cabe aclarar que en la justificación hay un problema. Ellos nos hablan sobre que la productividad ha disminuido, pero no nos dicen disminuido respecto a qué. No nos hablan de porcentajes, ni de toneladas, ni del rendimiento en general que se ha perdido. Nos dejan la idea muy en el aire. Quisiera decir también que en cuanto al artículo en general, ellos nos hablan del fósforo que se encuentra en el suelo de acuerdo a cada uno de los sistemas de labranza. Pero en realidad no hacen esto en función al rendimiento. Es decir, no hablan de lo que realmente es importante, de cuánto se deja de producir o de cuánto se aumenta la producción de acuerdo a cada uno de los sistemas de labranza. El objetivo del estudio es determinar el efecto de distintos métodos de labranza sobre la distribución y concentración de fósforo orgánico e inorgánico cerca de la superficie del suelo en oxisoles del sur de Brasil. El objetivo está muy bien planteado debido a que tiene relación con el título del estudio, con la justificación que se ha planteado y con los resultados que se han obtenido. Análisis estadístico. La información fue sujeta a un análisis de varianza por bloques al azar, los cuales significaba cada uno de los sistemas de labranza. El análisis estadístico se realizó con el software JPM, el cual es un software de pago lanzado en 1980 que permite explorar, analizar, investigar patrones ocultos y mostrar gráficamente datos y resultados. Las separaciones medias fueron analizadas mediante la prueba de Duncan, los cuales fueron sugeridos por Steele Thor, autores de manuales de estadística para SAS, empresas desarrolladoras del software. Bueno, utilizaban 4 formatos para designar la significancia estadística de acuerdo a cómo se computaban las separaciones medias. Los 4 formatos fueron P es menor o igual a, que es utilizado para denotar la significancia estadística para la comparación de medias LCD que fueron computadas en base a los valores tabulados en T. Es decir, esto significa que la probabilidad de obtener una diferencia media mayor que la calculada es igual o menor que la probabilidad indicada. El otro formato que utilizaron es P es mayor que el valor. Esto denota ausencia de significancia estadística a la probabilidad del valor evaluado. Es decir, que la probabilidad de obtener una diferencia media mayor que la calculada excede la probabilidad del valor indicado. P es menor es usado cuando el nivel actual de probabilidad fue menor que el menor número mostrado por el JPM.
Y por último tenemos que P es igual al valor, y esto es usado para denotar significancia cuando las comparaciones medias fueron hechas por un contraste ortogonal. Bueno, cabe destacar que el análisis estadístico, pues no tengo mucha experiencia en este tema, pero me parece que estuvo muy bien realizado debido a que emplear un test como el de Duncan, que es confiable, al igual que el de Tukey, utilizaban el software JPM, que es un software con mucha que ha tenido mucho tiempo de desarrollo, desde 1980, y es utilizado en muchos papers de todos los temas. Diseño experimental. Bueno, en un principio he planteado el diseño experimental eh, por cada uno de los años. El experimento duró 5 años. Entonces, cada uno de los años hubo una rotación diferente. Podemos observar en el primer año hubo la rotación cebada-soya. Hay que recordar que la cebada fue en invierno, la soya en verano. Lino-soya, avena-soya. Esto abarca 3 años y en los otros 2 años se vuelve a repetir el ciclo. Bueno, el diseño experimental fue así. Tenemos cada uno de los tratamientos con 4 repeticiones. Cabe destacar que en el diseño del estudio fue por bloques al azar, sino que yo acá lo pongo ordenado debido pues para que sea más fácil el entendimiento. Bueno, ¿qué es cada una de las convenciones? Tenemos que T1 es la labranza convencional, T2 labranza mínima, T3 labranza 0 y R el número de repeticiones. Como pueden observar, esto se repite por cada uno de los años en el mismo lugar donde fue el tratamiento anterior, pues debido a que eso tiene que ser como un proceso pues, de los 5 años. Bueno, quisiera destacar un error que hubo en el diseño experimental que el autor nunca pues no nombró. Él nunca nombró el número, como el área de la parcela de cada uno de los tratamientos. Parece que eso es un error gravísimo debido a que pues no se sabe si fue pues, en una parcela muy pequeña o una parcela muy grande. Fue una parcela muy pequeña, puede que pues no sea significativo los resultados que dio, pero pues esto es un error pues, un poco grave que tuvieron los autores. Análisis de figuras. Tenemos la figura número 1. Como pueden observar, la figura número 1 esta nos dice la distribución del fósforo total, del fósforo orgánico y del fósforo inorgánico en función de los tipos de labranza y pues en la profundidad del suelo. Bueno, como pueden observar, tenemos acá la labranza 0, la mínima labranza y la labranza convencional. En el caso de la labranza 0, en cada uno de los fósforos podemos observar que hay una constante, que es que la labranza 0 siempre hay mayor cantidad de fósforo en la parte más superficial del suelo y este va disminuyendo a medida que va profundizando el suelo. En el caso de la labranza mínima ocurre lo contrario, que hay menos cantidad de fósforo, pero a medida que vamos profundizando va aumentando hasta llegar aproximadamente a los 5 centímetros de profundidad, donde vuelve y ahí sí comienza a disminuir. En el caso de la labranza convencional ocurre un caso similar a la labranza mínima, pero pues hay menor cantidad de fósforo. En el caso de la figura número 2 tenemos una relación muy similar, pero con fósforo lábil, medianamente lábil y no lábil. ¿Qué significa lábil? Lábil significa que está disponible para la planta. Ocurre un fenómeno igual en el caso de la labranza 0, pues en la parte superficial del suelo hay mayor cantidad de fósforo lábil, medianamente lábil y de fósforo no lábil. Y pues a medida que se va profundizando podemos observar que se va disminuyendo las cantidades de fósforo. Bueno, en el caso las cantidades de fósforo, bueno, en el caso de la mínima labranza, en la parte superficial hay menos cantidad de fósforo, en este caso del lábil y del medianamente lábil. A medida que se profundiza va aumentando la cantidad de fósforo para luego volver a disminuir. Lo mismo ocurre en el caso de la labranza convencional. Bueno, pero en la parte del fósforo no lábil, es decir, del fósforo no disponible, tenemos que la labranza convencional tiene mayor cantidad de fósforo no disponible que la mínima labranza. Y este va aumentando a medida que se va profundizando. En el caso de la labranza mínima tenemos que hay menor cantidad de fósforo en la parte superficial, pero a medida que se va profundizando comienza a aumentar esta cantidad de fósforo, superando inclusive a la labranza convencional. Análisis de tabla. Bueno, vamos a analizar la tabla número 2, la cual nos dice el efecto de la labranza en las cantidades de fósforo. Bueno, tenemos acá las formas del fósforo, tenemos fósforo lábil, medianamente lábil, no lábil, la sumatoria del fósforo orgánico, sumatoria del fósforo inorgánico. Tenemos cada una de las convenciones, tenemos acá el sistema de labranza convencional, mínima, labranza 0 y cada uno de los contrastes. Como pueden observar, acá están las cantidades de fósforo que hay y pues el total de fósforo de cada uno de los sistemas de labranza. Podemos observar que el que más presentó fósforo fue la labranza mínima. ¿Qué se destaca de la discusión? Bueno, destaco las siguientes 3 ideas. La primera es que la cantidad de fósforo no lábil no fue afectada por la labranza.
Bueno, esto fue contrario a lo que se creía, puesto que en papers realizados en otras partes del mundo nos indicaba que la cantidad de fósforo no lábil sí era afectada por la labranza. O cabe destacar que en las demás formas de fósforo las pérdidas en la labranza convencional fueron por erosión. Bueno, lo siguiente que destaco es que en el caso de la labranza convencional y la labranza mínima, el fósforo estaba más homogeneizado en el perfil del suelo. Es decir, el fósforo total se encontraba en cantidades muy similares en las capas superiores e inferiores del suelo. Bueno, esto fue contrario a lo que se encontró en la labranza cero, puesto que la mayor cantidad de fósforo se encontraba en la superficie y no en las capas más profundas. Bueno, este fenómeno, ¿por qué ocurrió? Bueno, esto fue debido a que a la hora de hacer manejos al suelo, este se mezcló con el fertilizante y hizo que el fósforo fuera a capas más profundas. Teniendo esto razón con ciertos trabajos hechos anteriormente por autores como Hargrove en el 82, Follett en el 88 y Edwards en el 92. Bueno, por último destaco que en la labranza cero, como el fósforo se acumula en la superficie del suelo, se recomienda hacer las muestras menos profundas, es decir, superficiales, alrededor de 0 a 20 centímetros. Bueno, pues, ¿para qué nos sirve hacer estas muestras así? Pues para que se hagan planes de fertilización adecuados para la práctica de la labranza cero. Cabe destacar que estas afirmaciones tienen como fundamentos estudios hechos por autores tales como Tucker en el 95 y Planck en el 96, los cuales fueron realizados en Estados Unidos y en suelos que tienen condiciones químicas y físicas muy similares a las del estudio. Prácticas de manejo para la altillanura. Bueno, proponemos a raíz del artículo 3 prácticas de manejo. La primera es la labranza cero para cultivos como soya y maíz, puesto que en este artículo lo hacen es para cultivos de invierno que no se aplican para la altillanura. Sería muy bueno implementar estas prácticas en estos dos cultivos. Pues son prácticas que se han venido implementando, pero pues que no son una constante en la región. Bueno, la segunda práctica es reestructurar los planes de fertilización para estos tipos de labranza. Y bueno, quiero plantear una última, que es realizar labranza mínima en cultivos como el arroz. ¿Por qué mínima y no cero? Hay un poco de conmoción con respecto a este tema, puesto que de los pocos papers que se han realizado, hay un paper que es el de Preciado y Luna 2015 de FEDARROZ, los cuales dicen que la labranza mínima hay un mayor rendimiento y mayor producción de biomasa en comparación con la labranza cero. Por último, planteo como idea de investigación el medir la disponibilidad de fósforo en los tres tipos de labranza en una rotación de arroz, maíz y soya, todo en función del rendimiento. Muchas gracias.